e histórica, se puede reconocer que no hubo vacío de nada. Todavía se escucha el susurro maniabón que lo vio nacer. Para identificar y localizar el actual río y puerto de San Salvador, es necesario cuestionar y contrastar detalladamente las datas que describen el entorno, con la intención lógica de la observación de Cristóbal Colón. El análisis reconstruye una macro representación del entorno, pero las particularidades que determinan su circunscripción propenden a interpretaciones cuestionables, pues las datas se revelan ambiguas, vagas y nulas. Aparentemente permiten ser adaptadas a un fin predestinado. Para alcanzar resultados científicos se deben realizar estudios puntuales y profundos, aplicando los fundamentos de las ciencias implicadas. Para identificar los sitios y accidentes geográficos colombinos de referencia, es preciso reconocer que en los 500 años transcurridos no se sucedieron cambios sustanciales que lo impidan. Si en 1492 uno de los sitios colombinos descritos se diferenciaba de otro por haber un palmar colmado de sinsontes, actualmente la diferencia debe perdurar, aunque en menor medida. Cristóbal Colón rendía cuentas en su diario de navegación y para confirmar el contrato real traía un veedor que debía corroborar lo que registraba. La narración coincidía con la contemplación real y maravillosa. El idioma castellano ha variado en medio milenio, pero el pensamiento contemplativo que identifica aquel paisaje colombino se conserva codificado en las aparentes palabras silentes del almirante. En los relatos colombinos y en los apostillados se puede divisar la realidad. Hay que respetar la letra del diario transcrito, cuando registra concepto y acepciones, pues tienen actualmente la misma significación. La geografía de los lugares avistados por el gran almirante ha evolucionado. Se ha producido una reacción en cadena de sucesos que han cambiado aquellos paisajes, pero no hasta el nivel que impida identificarlos. Los contratiempos del Banco Colón y del Canal Viejo de Bahamas persisten para alcanzar tierras cubanas. El entorno costero al poniente inmediato del Cabo Lucrecia está compuesto por dos regiones geográficas. La región aledaña al macizo montañoso de Maniabón, que posee un ritmo de evolución superior, y la de la llanura norte de Camagüey, Las Tunas. Esto no es un impedimento para identificar y localizar el puerto primado, pues las descripciones geomorfológicas colombinas no han sufrido grandes cambios. El elemento más controversial y polémico en la historia de la identificación de la ruta colombina ha sido la magnitud de sus medidas. Nunca unas distancias debían quedar mejor registradas. De la meticulosidad y calidad en el registro dependía el éxito y la corroboración de la empresa. Las ambigüedades metrológicas del diario existen hoy no por culpa de un mal registro colombino, sino por una mala transcripción e interpretación de sus escritos. El estudio concluye que la magnitud de las distancias estimadas poseen un valor real equivalente a la mitad de lo registrado, y el alcance efectivo de sus lombardas no mayor de 100 metros. Cristóbal Colón no usó la legua de 20 al grado, usó una legua menor, la legua antigua española, que era de 5.000 varas castellanas y equivalía a 3 millas. Las Casas llevó las millas colombinas registradas originalmente a leguas de 4 millas. Esto indica que una legua en el diario puede equivaler a 3 o 4 millas. Los rumbos colombinos fueron de trascendental
más antiguos del topónimo Puerto del Padre poseen una línea lógica y científica que los conecta con el puerto primado de Cristóbal Colón, pues ambos atravesaron por el Padrón Real. Aunque no haya registro explícito ni prueba física que lo confirme, el método inductivo de la investigación científica permite reconocerlo, pues lo sustenta la oficialidad que requería el hecho en esa época. La cultura aborigen que recibió el nacimiento del topónimo Puerto del Padre estuvo localizada en la región del Maniabón. Esta región aborigen nace para el mundo cristiano con la llegada de las huestes embajadoras colombinas a su entorno, pero no es hasta la llegada de las de Velázquez que alcanza una rotunda connotación. Desde ahí comienza la convivencia de los castellanos con los maniabones. Actualmente en la región oriental de Cuba hay poblados y regiones que llevan el nombre de la región aborigen a la que pertenecían. En las inmediaciones de la bahía de Puerto del Padre hay un poblado llamado Maniabón, que fue el núcleo poblacional de esta región aborigen. El espacio geográfico que vio nacer el topónimo Puerto del Padre posee una línea lógica y científica que lo conecta con el puerto primado de Cristóbal Colón, pues ambos se localizan en la región aborigen del Maniabón. Aunque no haya registro explícito ni prueba física que lo confirme, el método inductivo de la investigación científica permite reconocerlo, pues lo sustenta la trascendencia primigenia que tuvo para su seguidor Diego Velázquez. Puerto del Padre es un topónimo controvertido por nombre, porque en el transcurso del devenir histórico ha variado su forma gramatical en varias oportunidades. Esto indica que pudo haber tenido otra variación no detectada explícitamente en su origen. El estudio permite aclarar que la esencia lingüística del nombre es Puerto de Dios. Eso fue suficiente para que fuera considerado lo máximo, mejor y primero de Cuba, su puerto primado. La semántica del topónimo Puerto Padre posee una línea lógica y científica que lo conecta con el puerto primado de Cristóbal Colón, pues la esencia lingüística de ambos es Puerto de Dios. Aunque no haya registro explícito ni prueba física que confirme que es una derivación abreviada, el método inductivo de la investigación científica permite reconocerlo, pues lo sustenta que al topónimo colombino Cabo de Santa Cruz le sucedió. El estudio devela que el topónimo fue bautizado por un explorador cristiano al servicio de España, que estuvo en el Maniabón en los primeros años de la historia de Cuba poscolombina, con potestad para bautizar y reportar para los padrones reales un litónimo motivado por glorificar a Dios. Entre todos los personajes históricos implicados, poseen las mayores posibilidades Cristóbal Colón, Juan de la Cosa, Vicente Yáñez Pinzón, Francisco de Morales, Diego Velázquez y los colonos bayameses. Pero Cristóbal Colón es el único que honró a Dios al bautizar allí a su puerto primado de Cuba. La Cruz de Parra era la manifestación física del 28 de octubre de 1492, pues permanecía en pie cuando se inicia la convivencia entre los dos mundos. Por esto, la obra se arraiga en la localidad y la asumen como patrimonio intangible, el topónimo y su gentilicio. Pero para hombres de otros tiempos y alejados de la localidad, se les muestra desenfocado y estiman que localizarlo es la primera duda de la historia de Cuba. En el siglo XIX, la España colonizadora comienza a perder terreno en sus dominios de América y para revertir el proceso recurre, entre otras estrategias, a honrar la obra colombina. Es así como se hacen públicos documentos de la gesta de 1492 y la hazaña alcanza su glorioso y merecido pináculo. Para el cuarto centenario del descubrimiento es un hecho evidente la necesidad de incentivar la localización de los sitios colombinos. Varios han sido los sitios de la costa norte oriental cubana que se les ha atribuido ser el puerto primado de Cuba. Y aunque se pondera oficialmente que es Bariay, aún no ha podido ser ubicado científicamente. Esta desubicación lo convierte en un topónimo controvertido por localización. Ninguna propuesta ha valorado la memoria histórica de las localidades. La ubicación de un lugar célebre se determina con basamentos sólidos y con un peritaje multidisciplinario adecuado. La controversia nominal del topónimo Puerto del Padre posee una línea lógica y científica que la conecta con la locativa del puerto primado de Cristóbal Colón, pues la respuesta mutua de ambos está en la memoria histórica.
Aunque no haya registro explícito ni prueba física que lo confirme, el método inductivo de la investigación científica permite reconocerlo, pues lo sustenta un desmontaje científico y coherente. Aunque no haya documento que oficialice que Bariay es la primera tierra pisada por el gran almirante, el estudio de la memoria histórica del topónimo Puerto del Padre indica que Cuba cuna dos puertos de un mismo padre, dos puertos primados. Para dilucidar la incongruencia, se debe contestar científicamente por dónde desembarcó Cristóbal Colón en Cuba. El natalicio de la memoria histórica y geográfica del controvertido topónimo primado de Cuba vive en el Puerto del Padre. La historia una vez más ha sido manipulada. Bariay no es el puerto de San Salvador. Bariay se ha impuesto por dejadez intencionada. El topónimo trasciende décadas hasta perpetuarse en la fundación de un poblado. Rebasar las dos que separan su bautizo del poblamiento castellano le fue mucho más cómodo. La cartografía le hace honores documentales, pero no define su inmortalidad. El topónimo no desaparece ni se reconvierte al aborigen como le sucedió a sus vecinos, porque los cristianos maniabones, en comunión con los mestizos aborígenes, le dieron valor de uso. El asiduo pronunciamiento y escritura lo entrega a la actualidad como memoria histórica in situ. Su tosudez solo es comparada con la de las primeras villas de Cuba. Un puerto padre. Puso una gran cruz a la entrada del puerto de la Gran del Oeste en un alto muy vistoso. Parecía que el puerto primado de Cuba había muerto el mismo día que nació, pero aquellos maniabones nunca pudieron olvidar. Cómplices y veladores perpetuaron su monumento intangible más trascendente, un gentilicio que encarna la motivación del primer bautizo castellano en Cuba. Para los puertopadrenses perseverantes, su terruño es el puerto primado del Maniabón, el Salvador de Juana, el socucho por donde se mostró Cuba al mundo. Y para los seguidores de aquella retrógrada Junta de Salamanca, es sacrilegio que ostente símbolos que hagan referencia a Cristóbal Colón. La polémica debe encontrar definitivamente una solución. Los juicios sobre la verdad precisan que coexista en armonía, ciencia y transparencia. Hoy, todavía es tiempo para que la historiografía ajuste su instrumental. Un puerto padre.